Buenas noches. Ya habiendo esperado 5 minutos, ya tenemos un buen número de participantes. Actualmente somos 36 y me da mucho gusto ver a muchos colegas, bueno, de todo el Perú en realidad, y compañeros de trabajo también. Hay residentes de oncología, así es que va a hacer que esta charla sea mucho más interesante y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, continuando con las actividades académicas de la Sociedad de Radioterapia del Perú, el día de hoy para nuestra segunda sesión vamos a tocar el tema de radioinmunoterapia, la combinación de radioterapia e inmunoterapia. Este tema es presentado el día de hoy por la doctora Carla Cabrera Moreno y para poder introducir su extenso currículum, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más resumido. La doctora Cabrera es médico cirujano egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego, especialista en radioterapia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sede INEM. Es médico radiooncóloga, bueno, ha sido médico radiooncóloga de IREN Centro, directora del Servicio de Radioterapia y Medicina Nuclear de IREN Centro, y actualmente es médico radiooncóloga del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte. La doctora también es miembro titular de la Sociedad Peruana de Mastología, de la Sociedad Peruana de Radioterapia y también de la Sociedad Peruana de Cancerología. Asimismo, ha participado en múltiples publicaciones internacionales, como en capacitaciones en el extranjero. Así es que me da mucho gusto el día de hoy presentarla. Así es que, Carla, te cedo la palabra para poder comenzar esta charla. Muy buenas noches con todos los participantes. Estoy realmente muy contenta de poder participar en este segundo webinar organizado por la Sociedad de Radioterapia del Perú y muy agradecida con la invitación de la Junta Directiva, en especial del doctor Vargas y del doctor Castro. Y muchas gracias, doctora Narváez, por tan linda presentación. Voy a pasar a compartir mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si se ve y si se me escucha? Perfecto. Bien, el día de hoy voy a tocar el tema radioinmunoterapia, la combinación de la radioterapia y la inmunoterapia. En realidad es un tema bastante extenso y lo he dividido en dos partes. La primera parte en la que me voy a enfocar en los mecanismos de acción de la radioterapia en el sistema inmune para poder entender cómo se combina con la inmunoterapia. Y la segunda parte de la charla en donde voy a mostrar algunos estudios con la evidencia clínica. Bien, conocemos que la radioterapia es uno de los tratamientos pilares del cáncer, em, en donde su mecanismo de acción final va a ser producir la muerte celular. Clásicamente tenemos que la radioterapia, al incidir el haz de radiación en el ADN, va a provocar alteración del ADN, rotura del ADN y acumulación de radicales libres que finalmente van a conllevar a la muerte celular. Esta acción directa y acción indirecta que ya conocemos de la radioterapia es la que se viene trabajando por muchos años en los tratamientos con fraccionamiento convencional, de tal manera que la muerte celular es una muerte diferida. La radioterapia también tiene efectos sobre el endotelio vascular. La radiación incide en el endotelio, produciendo un daño y por lo tanto aumentando la apoptosis celular tumoral. Ahora conocemos que la radioterapia también promueve efectos autoinmunes o efectos inmunogénicos, em, que es el tema de hoy, ¿no? Nos vamos a enfocar en esto el día de hoy, es lo que vamos a desarrollar. Y como concepto básico, muy básico en realidad, pongo esta imagen para entender
que en una respuesta inmune tiene que haber un antígeno, que en este caso es la célula tumoral, y tiene que haber un linfocito. Si no hay linfocito, no hay respuesta inmune. Esto lo hemos estudiado cuando estábamos en la universidad. Sabemos que tenemos inmunidad adaptativa y tenemos la inmunidad innata. En la inmunidad adaptativa encontramos como protagonistas a los linfocitos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T. En la inmunidad innata encontramos la célula dendrítica, que va a tener una función muy importante en esta respuesta inmune que va a proporcionar la radioterapia. Estas células, linfocitos, células dendríticas, vienen a ser los protagonistas de la película y también tenemos antagonistas en esta película. Los antagonistas vienen a ser las células T-rex o células T reguladoras y las células derivadas de mieloide supresoras. ¿Por qué decimos que son los antagonistas? Porque al ser estas células inmunosupresoras, son estas células las que van a intervenir deteniendo la respuesta inmune, ¿sí? Que en realidad no es tan malo si detienen la respuesta inmune en el momento adecuado, pero si detienen la respuesta inmune em, muy tempranamente, pues ahí sí hay un problema y podría ocasionar un daño al organismo, ¿no? De tal manera, entonces tenemos linfocitos, célula dendrítica, células T-rex y las células derivadas de mieloide supresoras. Todas estas células van a intervenir en el microambiente tumoral. Bien, en esta diapositiva, con este gráfico, lo que pretendo explicar son las fases de la respuesta inmune. Tenemos el tumor, tenemos linfocito y tenemos el torrente sanguíneo. Empezamos acá en el tumor. La radiación incide en la célula tumoral, provocando una lisis celular y con esto liberación de antígenos. Estos antígenos van a ser captados por las células dendríticas, reclutados por las células dendríticas. Las células dendríticas dentro del linfocito van a sacar una especie de fotocopia de este antígeno para poder facilitar el reconocimiento del antígeno y así poder promover la respuesta inmune. Luego estas células pasan al torrente sanguíneo y luego por el proceso de infiltración van a llegar al tumor. En este punto, cuando las células linfocíticas van a llegar al tumor, van a empezar a formar el microambiente tumoral óptimo para una respuesta inmune. Luego se realiza la fase de reconocimiento celular. Los linfocitos van a reconocer al antígeno y finalmente la muerte celular por la respuesta inmune. Entonces, en este ciclo de la respuesta inmune, si no se dan la primera fase y la segunda fase, que son la liberación de antígenos y el reconocimiento de los antígenos, pues no se va a dar este ciclo inmunogénico. Por lo tanto, ¿en qué fase de este ciclo interviene la radioterapia? En la primera parte. Es decir, la radioterapia va a potenciar el efecto inmunogénico dependiente del reconocimiento del antígeno. Cuando no hay una respuesta inmunológica es porque el tumor o las células oncológicas no son reconocidas como antígenos. En cada fase de la respuesta inmune intervienen muchas moléculas, citoquinas, interleuquinas, etcétera, que van a ser parte también de esta respuesta inflamatoria y parte también de la respuesta inmune. Teniendo el conocimiento de las moléculas que intervienen en cada fase, es donde
están partiendo los estudios en donde interviene la inmunoterapia. Bien, como les había mencionado, la radioterapia convencional, que ha demostrado con mucho éxito ser el estándar en el manejo de muchas patologías oncológicas, va a producir la muerte celular por el mecanismo de apoptosis, ¿sí? De tal manera que a través de la ruptura de las cadenas de ADN o de la acumulación de radicales libres, finalmente va a producir una muerte celular a través de la apoptosis, es decir, una muerte celular diferida. A diferencia de las dosis ablativas de CBRT. En fraccionamiento convencional, para los que no son radiooncólogos y nos están acompañando en la charla de hoy, son dosis de 1,8 a 2 grays por sesión. En cambio, cuando hablamos de dosis ablativas de SBRT, estamos considerando dosis de 5, 6, 7, 8, 9 hasta 10 grays a más, incluso dosis ablativas de 20 grays por sesión, ¿no? Que pueden ser dosis fraccionadas en 3 a 5 sesiones o también dosis única. Este tipo de radioterapia a dosis ablativas, SBRT, requiere de tecnología. Para dar dosis altas de radioterapia necesitamos una tecnología que nos permita mayor precisión, campos más pequeños y dosis más altas. Este manejo con SBRT va a producir también muerte celular, pero a través de necrosis. Puede haber un porcentaje pequeño a través de apoptosis, sí, pero principalmente a través de necrosis. Las dosis ablativas de radioterapia, al producir lisis celular, lisis de la membrana celular, de las vacuolas, de la mitocondria, va a producir una especie de explosión inflamatoria con liberación de citoquinas y diferentes moléculas inflamatorias. Entonces, bien, dosis ablativas, pero dosis ablativas ¿de cuánto? Esta es una publicación del 2017 en donde estudiaron el efecto de las dosis ablativas de radioterapia 8 grays por 3 sesiones versus dosis únicas de 20 grays en la respuesta tumoral. Se vio que en las dosis ablativas del SBRT 8 grays por sesión, por 3 sesiones, va a producir una liberación del interferón tipo 1, y el interferón tipo 1 es una molécula que va a atraer a células linfocíticas, a los linfocitos, de tal manera que va a atraer y a activar linfocitos TCD8, va a activar a las células dendríticas y va a producir un microambiente tumoral más adecuado y más apetecible para la respuesta inmune, de tal manera que se ve que hay una sinergia mejor con la terapia inmunológica, es decir, con anti-CTLA4 y anti-PD1. En cambio, en los tumores irradiados con dosis ablativas también, pero dosis únicas de 20 grays, se vio que no hubo esta respuesta inmunológica y por lo tanto no se encontró buena sinergia entre la radiación de 20 grays en fracción única. No hubo sinergia con las moléculas anti-CTLA4 o anti-PD1. Entonces, la célula tumoral que ha recibido estas dosis ablativas de radioterapia y que era una célula que no había sido reconocida por el sistema inmune, ahora es una célula que sí se reconoce por las células inmunes, por los linfocitos, como pueden ver en este gráfico. La célula tumoral, ahora sí, los linfocitos vienen, le reconocen y con la fotocopia que hicieron del antígeno, pues es más fácil de reconocer y no solamente en el tumor que fue irradiado, sino también en las células tumorales a distancia. Es por eso que se habla mucho del efecto abscopal.
El efecto abscopal es aquel efecto de la radiación en tumores distantes. ¿Qué es lo que buscamos en realidad? ¿Buscamos efecto abscopal con la radioinmunoterapia o en realidad lo que estamos buscando es un efecto inmunogénico? Sin embargo, es difícil de distinguir uno del otro, pues el efecto inmunogénico también puede actuar a distancia. Eh, bien, la radioterapia con todos estos mecanismos que les estoy explicando va a tener una función muy importante en cuanto a convertir tumores fríos a tumores calientes. Es lo que les estaba comentando. Tumores fríos es aquel tumor que no había sido reconocido como antígeno, un tumor que no tiene un microambiente tumoral adecuado, apetecible para la inmunidad, con dosis ablativas de 8, 7, 9 a 10 grays por sesión en 3 o 5 sesiones. Se ha visto que hay un aumento del interferón tipo 1. ¿Sí? Estos son estudios que han hecho estudios radiobiológicos en donde se ve claramente un aumento del interferón tipo 1 con las dosis fraccionadas ablativas versus dosis únicas de 20 Gray donde no hay mucho aumento del interferón. De tal manera que si hay aumento del interferón tipo 1, hay atracción de los linfocitos y el tumor pasa a tener un mejor microambiente tumoral, más atractivo para la inmunidad, de tal manera que se convirtió este tumor frío en un tumor caliente, es decir, un tumor que va a tener mejor respuesta al tratamiento, una especie de sensibilización. A este efecto se le llama el efecto vacuna de la radioterapia. Y si a este efecto de convertir un tumor frío en un tumor caliente se le suma un tratamiento biológico, como por ejemplo un anti-PD1, pues la respuesta va a ser aún mejor. ¿Por qué? Los tumores, algunos tipos de tumores desarrollan un mecanismo de defensa para no ser reconocidos como antígenos y uno de los mecanismos es expresar el PD1. De tal manera que cuando la inmunidad actúa, el tumor dice, no, yo no soy una célula tumoral, yo soy una célula inflamatoria porque tengo PD1. Entonces, si bloqueamos este PD1, es más fácil el reconocimiento celular. Bien, este es un gráfico sobre el efecto abscopal. Esta es una publicación de un caso sobre melanoma, melanoma metastásico, metástasis en cerebro, en pulmón, el hígado, tratado con anti-CTLA4 y manejado también con radioterapia. ¿Sí? La radioterapia se brindó tratamiento a nivel cerebral y sumado al efecto de la terapia biológica, desaparecieron todas las metástasis, la cerebral y también un efecto a distancia en pulmón y también en hígado. Entonces, con esta diapositiva la pongo para hacer la siguiente pregunta. Si ya sabemos que la radiación en un esquema hipofraccionado, ablativo, puede producir este efecto abscopal a distancia, ¿cómo sé qué metástasis voy a escoger para el tratamiento? ¿Por qué dieron tratamiento a la metástasis cerebral y no a la metástasis en pulmón o a la metástasis en hígado? Bueno, esto también está en estudio. Sin embargo, lo que está establecido es que nunca se debe elegir una metástasis ósea. Se ha reportado que hay una pobre Ya respuesta subí, ¿verdad? inmunológica en las metástasis óseas. Hay estudios también que reportan que sí hay buena respuesta a nivel de metástasis visceral. Sin embargo, los mayores reportes de caso son en metástasis cerebrales. Bien, hasta ahora todo lo que les he explicado sobre el efecto inmunogénico de la radiación suena maravilloso. Sin embargo, no todo es color de rosa, también hay efectos negativos de la radiación en la respuesta inmune.
y uno de los efectos negativos es este. Habíamos visto que la radioterapia permite aumentar la infiltración de células linfoides, de linfocitos a nivel tumoral y mejora el microambiente tumoral. Pero, ¿qué pasa si en esta infiltración celular las células que van a rodear al tumor son las células inmunosupresoras? Ahí va a dar un efecto contrario, va a dar un efecto inmunosupresor en lugar de un efecto inmunoestimulador. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos de la radioterapia en la inmunidad? Uno es el microambiente tumoral, cuando se produce la infiltración de las células Tregs o de las células derivadas de mieloides supresoras. Un efecto negativo también es con la citoquina. Hemos visto que el interferón tipo 1 atrae a las células linfoides. Sin embargo, si hay una exposición prolongada del interferón tipo 1, el efecto también va a ser inmunosupresor en lugar de inmunoestimulador. El volumen irradiado. em, Hay mejores respuestas en irradiación de campos pequeños a dosis ablativa. Sin embargo, también la dosis y el fraccionamiento aún no es claro. El efecto ascopal es por esto que es incierto, debido a que también puede haber una respuesta inmunosupresora que puede predominar en algunos tumores. Esto tiene que ver también con lo anterior. Esta es una publicación bastante interesante que habla sobre la hiperprogresión como un efecto de la inmunoterapia. Si nos vamos em, a estos efectos negativos, ¿no? Pueden dar tres tipos de respuesta negativa, digámoslo así, ¿no? La pseudoprogresión, la progresión o la hiperprogresión de enfermedad. ¿De qué va a depender? También está en estudio. Depende, es el factor paciente, edad, la metástasis que se escogió para dar el tratamiento, los tratamientos previos a la irradiación. Aún hay muchas preguntas que responder, pero es algo que también tenemos que conocer, ¿no? Que la radioterapia también podría tener un efecto inmunosupresor en lugar de inmunoestimulador. Sin embargo, ante estos efectos negativos, efectos positivos, la balanza se sigue inclinando hacia los efectos positivos de la radioterapia combinada con la inmunoterapia. El efecto inmunogénico de la radioterapia, entonces, lo vamos a encontrar mejor establecido en radiación a dosis altas, ablativas, pero también no tan altas, como lo hemos visto, y volúmenes pequeños. Los volúmenes pequeños van a permitir también cuidar a los vasos sanguíneos, pues se ha visto que campos muy extensos de radiación pueden producir depresión linfocitaria. Estos son los modificadores biológicos, algunos fármacos que ya están aprobados por la FDA, son muchos. Sin embargo, pues el acceso es variable en cada país. En nuestro país no tenemos acceso a todos estos fármacos, ¿no? Como pueden ver, son muchos. Entonces, como mencionaba, hay muchas respuestas por responder aún sobre el efecto inmunogénico de la radioterapia. ¿Cuándo irradiar? ¿Antes de la inmunoterapia? ¿Después de la inmunoterapia? ¿Concurrente? ¿Cuál debería ser la secuencia más adecuada? ¿Dónde irradiar? Hay más estudios en cerebro, hueso, ya quedó de lado, no hay mayor respuesta en hueso. ¿Qué tumor, qué metástasis escojo para irradiar? ¿Qué fraccionamiento uso? 8, 7, 6, 10 Grays. ¿Qué tumores son los que van a tener mejor respuesta inmunogénica? ¿Y cómo hacer para que la respuesta inmunogénica a la radioterapia sea realmente la respuesta positiva y no la respuesta negativa?
Todas estas preguntas todavía son muy difíciles de responder ahora. Hay muchos estudios y ahora voy a mostrar alguna evidencia clínica. Este es una cronología bastante interesante y vemos que recién en el año 2012 fue reportado el primer caso de efecto abscopal en un paciente. En el año 2015 se publicó un estudio que ya combinaba la radioterapia con la inmunoterapia en pacientes con metástasis de tumores sólidos. En el 2017 tenemos el estudio PACIFIC, que muestra resultados bastante alentadores sobre la eficacia del uso de durvalumab después de la quimiorradiación en cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadio 3. Ahora están en estudio otras moléculas, pembrolizumab, eh, diferentes moléculas en combinación con la radioterapia. Y actualmente pues hay muchos estudios ongoing que todavía no muestran resultados. Esta es una publicación bastante interesante en donde evaluaron la radioinmunoterapia, evaluaron la secuencia de la respuesta inmunogénica en pacientes con melanoma con metástasis cerebral. ¿Sí? Enrolaron 92 pacientes, son pacientes con diagnóstico de melanoma maligno, estadio 4, con metástasis cerebral. Los dividieron en dos grupos, aquellos que tenían de 1 a 3 metástasis cerebrales y otro grupo con más de 4 metástasis cerebrales. Aquellos que tenían de 4 a más metástasis cerebrales recibieron radioterapia holocranial. Y los pacientes que tenían de 1 a 3 metástasis cerebrales recibieron tratamiento con radiocirugía. Y compararon las secuencias de tratamiento. Primero radiocirugía y después inmunoterapia con ipilimumab o nivolumab. Otro esquema tipo sándwich, un curso de inmunoterapia seguido de radiocirugía más 3 cursos de inmunoterapia y un tercer esquema de radiocirugía con otro tratamiento sistémico. Las mismas secuencias se replicaron acá, pero con radioterapia holocranial. Primero radioterapia holocranial y luego 4 cursos de inmunoterapia, esquema sándwich, un curso de inmunoterapia, radioterapia holocranial y luego 3 cursos de inmuno y radioterapia holocranial con otro tratamiento sistémico. En el análisis multivariado se vio que hubo una ventaja en aquellos pacientes que empezaron el tratamiento con radioterapia, es decir, el primer esquema, radioterapia y luego 4 cursos de inmunoterapia, con un hazard ratio de 7.8 para la sobrevida global y un hazard ratio de 6.26 para el control de enfermedad. Además, se vio que después de la radioterapia más 2 ciclos de inmunoterapia, en ambas secuencias, hubo un aumento de los linfocitos TCD4 y TCD8 activados y también un aumento de las células T específicas para melanoma. Esto lo midieron en sangre periférica, es decir, hubo una respuesta inmunológica. Otra patología en donde hay resultados también de la combinación de radioterapia con inmunoterapia es pulmón de células no pequeñas. Em, el estudio más grande es el PACIFIC, actualmente se está llevando el PACIFIC 9, en donde combinan la radioterapia en fraccionamiento convencional, concurrente con quimioterapia, y luego inmunoterapia, ¿no? En el Pacific 9 es un estudio fase 3 en donde se da tratamiento con durvalumab más oleclumab o monalizumab en tumores de pulmón estadio 3 irresecables, ¿no? Sin embargo, acá también es una pregunta, si bien es un estudio que demuestra la combinación de la radioterapia con la inmunoterapia, ¿es realmente la radioterapia que está cumpliendo una función inmunogénica?
en esta patología? Es una pregunta abierta. Sin embargo, pues los resultados del PACIFIC son bastante alentadores y muestran una combinación segura de la radioterapia en fraccionamiento convencional concurrente con quimio y lo posterior inmunoterapia, con claro aumento de la sobrevida frente a pacientes que recibieron placebo. Este es un estudio publicado acerca de resultados en cuanto al tratamiento con radioterapia e inmunoterapia en cáncer, carcinoma de células claras renal metastásico. En este estudio utilizaron interleuquina 2 y radioterapia. Los fraccionamientos de radioterapia en realidad fueron dosis únicas de 10, 5 y 40 grays a la metástasis. Y se vio que los pacientes que tuvieron mejor sobrevida fueron aquellos que no recibieron radioterapia, que recibieron solamente tratamiento con inmunoterapia sin radioterapia. En contraparte con esta publicación, que también evaluó la sobrevida en pacientes con cáncer, con carcinoma de células claras, renal metastásico, en donde combinaron inmunoterapia con SBRT. El estudio no menciona el fármaco exacto, menciona que se brindó la primera línea de inmunoterapia para cáncer renal combinada con la radioterapia en SBRT versus inmunoterapia sola. Y los fraccionamientos que se usaron hubieron pacientes que recibieron 10 Gray en dosis única, pero también fraccionamientos de 2, 3 y 5 Grays. Los pacientes de este estudio fueron pacientes que tenían metástasis cerebrales. Entonces, a diferencia del estudio anterior que mostré que iban mejor los pacientes solo con inmunoterapia sin radioterapia, acá se ve que hay una ventaja en cuanto a la sobrevida global en aquellos pacientes que combinaron inmunoterapia más SBRT. Y en este análisis de subgrupos, los dividieron en el grupo de pacientes con metástasis cerebrales y sin metástasis cerebrales, teniendo peor respuesta al tratamiento aquellos pacientes que recibieron inmunoterapia sola y que tenían metástasis cerebrales, y mejor respuesta al tratamiento, y mejor respuesta al tratamiento a los pacientes que recibieron la combinación de SBRT más inmunoterapia en presencia de metástasis cerebrales. Es decir, los resultados en este estudio son alentadores y en este no, siendo una misma patología, pero vemos que hay una variación en los fraccionamientos de radioterapia y probablemente también en el fármaco, ¿no?, de la inmunoterapia. Una de las moléculas más estudiadas en combinación con la radioterapia es la terapia anti-PD1, anti-PDL1. Este es un esquema bastante interesante que muestra esta publicación, en donde hace énfasis en los efectos de la radioterapia. Como hemos dicho, aumenta el interferón, aumenta el complejo mayor de histocompatibilidad, aumenta la expresión del PD1 y PDL1. Por otra parte, el efecto de un anti-PD1 y un anti-PDL1 es aumentar las células TCD8 y reducir las células T reguladoras. Esta combinación de los efectos de la radioterapia con el anti-PD1, pues produce una actividad antitumoral. En este mismo artículo muestran diferentes estudios preclínicos. Estos son estudios preclínicos no en humanos, en diferentes patologías: melanoma, glioma, mieloma, leucemia, colon y cáncer renal, ¿sí? En donde combinan tratamientos anti-PD1 o anti-PDL1 con radioterapia. Como pueden ver, los fraccionamientos de radioterapia son bastante variables. Incluso en algunos ensayos se utilizó radioterapia de irradiación de cuerpo total,
en una sola sesión, con 600 grays, centigrays, perdón, o 500 centigrays. Pero son estudios que no son en humanos, más de estos estudios preclínicos. Estos sí son ya estudios en pacientes, son estudios retrospectivos, como pueden ver, la mayoría son en melanoma metastásico, en donde también se combina la radioterapia con inmunoterapia. Se combinó nivolumab o pembrolizumab con diferentes esquemas de radiación. De esta diapositiva quiero resaltar en este estudio, en donde eran pacientes con melanoma metastásico que tenían metástasis cerebrales y extra cerebrales, tratados con radiocirugía a dosis de entre 8 a 30 grays en 1 a 10 fracciones, o también se brindó tratamiento con radioterapia holocranial, 3000 centigrays en 10 sesiones, y el tratamiento con inmunoterapia fue con pembrolizumab por 3 semanas o nivolumab como un tratamiento concurrente, y en algunos casos también fue un tratamiento secuencial. De esto, lo que resalto es que la sobrevida global fue de 86 meses en aquellos pacientes que recibieron el tratamiento secuencial de radioterapia, inmunoterapia, que en mi opinión es bastante alentador, pues estamos hablando de pacientes con melanoma maligno, con metástasis cerebrales, que su pronóstico es muy malo, y alcanzar una sobrevida de 86 meses creo que es bastante alentador, ¿no? Este es otro estudio también de pacientes tratados con radiocirugía, diagnóstico de melanoma con metástasis cerebral, en donde el tratamiento fue concurrente con pembrolizumab o nivolumab o ipilimumab. De este estudio lo que resalto es que hubo una reducción del volumen tumoral a los 3 meses de 83% en aquellos pacientes que recibieron el tratamiento concurrente, ¿no? Y a los 6 meses de casi 95% de reducción de las lesiones. Entonces, en este grupo de pacientes con una patología tan agresiva como es el melanoma, en estadio metastásico, cuyo pronóstico es muy malo, se ha visto que la combinación de radioterapia a dosis ablativa con inmunoterapia tienen un efecto prometedor. Estos son más estudios retrospectivos, la mayoría son también en melanoma, en donde hay una sobrevida bastante discreta en cuanto a mejores resultados en la combinación de radioinmunoterapia. Y también hay algunos estudios prospectivos. Sin embargo, en estos estudios prospectivos, fase 1, fase 2, aún el número de pacientes son muy pocos. Se han reclutado 4, 9, 10, máximo 24 pacientes en una serie, con resultados que también son prometedores. Más estudios prospectivos. Y actualmente hay muchos estudios ongoing en diferentes patologías en donde se combina la radioterapia con la inmunoterapia en cabeza y cuello, en melanoma, en pulmón, en muchas patologías que creo que ameritarían una charla aparte, ¿no? Creo que radioinmunoterapia en melanoma ameritaría una sesión completa, ¿no? Bueno, de lo que he presentado puedo sacar estas conclusiones. Los efectos de la radioterapia implican una interacción compleja con el sistema inmunitario que puede resultar en un efecto dual, inmunoestimulador o inmunosupresor. Es necesario establecer el impacto inmunológico de la radioterapia según dosis administrada, fraccionamiento, volumen, fármaco con el que se combina.
Las series retrospectivas y los estudios prospectivos proporcionan pruebas crecientes de que la radioinmunoterapia es segura en general. Leí una publicación en donde no recomiendan combinar la radioterapia con el inhibidor de la tirosinquinasa por la toxicidad que se ha reportado. Por lo demás, con las otras moléculas no ha habido reporte de toxicidades graves, por lo tanto es bastante seguro. La radiobiología del SBRT ofrece ventajas en el efecto inmunoestimulador y la radioinmunoterapia es prometedora. Aún falta más evidencia para poder establecer indicaciones claras y poder brindar un beneficio a los pacientes. Y bueno, eso es todo lo que he preparado por hoy. Muchas gracias por su atención desde la ciudad de la eterna primavera. Muchas gracias, doctora Cabrera. Excelente ponencia y un tema sumamente interesante para todos los que estamos en el área oncológica, porque, bueno, hemos tenido, para ir comentándole, hemos tenido una buena acogida, la verdad hemos llegado a 93 participantes de muchas áreas, porque veo muchos compañeros que no solamente son radiooncólogos y eso nos ha dado muchísimo gusto el día de hoy. Quería hacerle algunas preguntas que nos han dejado en el chat. La primera que nos han escrito es si existe alguna evidencia de mayor posibilidad de radionecrosis cuando se emplean dosis ablativas más inmunoterapia. Como mencioné, la toxicidad con radioterapia, inmunoterapia es bastante aceptable. Solamente con los inhibidores de la tirosinquinasa se ha reportado que no es seguro utilizar. Por lo demás, los demás fármacos sí son seguros. Y como mencioné, es importante considerar que para ese tipo de tratamiento se necesita tecnología. Se necesita, para alcanzar esas dosis ablativas, se necesitan tratamientos más precisos que permitan brindar la seguridad de evitar efectos adversos más por la radioterapia que por la combinación de la radioinmunoterapia. Es por eso que se necesita contar con IMRT, con inmovilizadores adecuados, con los software adecuados de planificación, el personal también capacitado. Es decir, radionecrosis podría haber, sí, pero más que por la combinación de la radioinmunoterapia, podría ser por alguna falla en la técnica de radioterapia. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿En qué escenario, sea adyuvante, adyuvante metastásico, considera que hay más evidencia de usar inmunoterapia como radioterapia, con radioterapia? La mayor evidencia es en cáncer metastásico. Es donde hay mayor evidencia, melanoma metastásico, cáncer renal metastásico. Hablando de la combinación de la radioinmunoterapia con la radioterapia a dosis ablativas, ¿no? Donde hay una fuerte evidencia también de la combinación de la radioterapia con la inmunoterapia es en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Sin embargo, acá se combina una radioterapia en fraccionamiento convencional concurrente con quimio y secuencialmente la inmunoterapia. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo influye el intervalo de tiempo entre la administración de la radioterapia y la inmunoterapia en la respuesta clínica? Bien, esa es una de las preguntas que aún están pendientes responder y que los puse en una de mis diapositivas. Todavía no hay una secuencia clara, no hay un tiempo indicado cuándo debo irradiar, antes, después, cuánto debo esperar. Todavía eso no está claro, es parte de los estudios que están en proceso actualmente. ¿Y en qué caso de radioinmunoterapia es posible que haya mayor posibilidad de sangrado en metástasis habitualmente sangrantes, como las de melanoma? Bueno, en realidad la radioterapia tiene un efecto eh, para controlar el sangrado, ¿no? Es algo que en verdad no lo he encontrado descrito en los estudios. Sangrado
por el tratamiento en la combinación de radioinmunoterapia no lo he encontrado reportado, pero es algo que tal vez se debería conversar con el paciente, que es una posibilidad. Hay algunos tumores que sangran durante la radioterapia, sobre todo con dosis alta, sí puede ser, pero es un riesgo que se le tendría que explicar al paciente, ¿no? ¿Qué podría pasar? No, no hay un reporte, no he encontrado al menos un reporte específico sobre eso. Ok. Una última pregunta, ya en aras del tiempo. En cáncer renal con inmunoterapia, ¿la radioterapia es sobre las metástasis o también al primario? Sobre las metástasis. La Ujú. evidencia en cáncer renal y en melanoma es sobre las metástasis. En cáncer de pulmón, sí es irradiación al primario y regiones ganglionares concurrente con quimioterapia. Perfecto, creo que están respondidas todas las preguntas. Ah, si no se me... Acá hay una última, aprovechando la amabilidad. Creo que sí, sí, acá. Tenemos hoy en día claro el escenario donde nos beneficiamos del efecto inmunoestimulador y el efecto inmunosupresor. En caso de ser así, ¿nos podrías ilustrar en qué escenarios particulares tendríamos beneficio? Bien, es un poco complicado responder esa pregunta. Sin embargo, de todo lo que he revisado, hay mayor riesgo de tener un efecto inmunosupresor en aquellos casos que el tumor es más inflamatorio. Eh, ¿Cuáles son las indicaciones claras? ¿Cuáles son los parámetros que debemos de seguir? Todavía no está establecido. Es una de las incógnitas por responder aún y que están por estudiar. Correcto, está tal cual está descrito. Bueno, antes de terminar, quería dar pase al doctor Cristian Vargas, presidente de la Sociedad de Radioterapia del Perú, que nos está acompañando el día de hoy. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Claudia. Quiero felicitar mucho a la doctora Carla Cabrera por una brillante exposición el día de hoy que nos motiva a seguir aprendiendo sobre este mundo fascinante de la combinación de terapias eh, nuevas y con mucho futuro. Solo quería hacer un par de comentarios respecto a un par de preguntas a manera de añadir algo más a a la conversación en lo que hemos visto en metástasis sangrantes como las de melanoma, es que la combinación de radio inmunoterapia no incrementa la posibilidad de sangrado. Los estudios preliminares no muestran un mayor ratio de sangrado. Sin embargo, lo que sí es curioso es que los melanomas sangrantes metastásicos cerebrales responden menos que que los que no han presentado sangrado. Y por el lado de radionecrosis, eh, tampoco los estudios muestran que esta combinación puede incrementar su presencia. Entonces, creo que hay diversos o muchos puntos por los cuales todavía nos toca caminar y averiguar las consecuencias de esta combinación que de todas formas se nota prometedora. Nuevamente, a nombre de la Junta Directiva, les reitero mi felicitación a la doctora Cabrera por esta charla tan buena y a la conducción excelente que has tenido, Claudia. Muchas gracias, te doy paz. Listo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. La verdad que ha sido un placer escuchar esta charla. Estos avances son sumamente importantes para nosotros. Están redefiniendo el panorama del tratamiento oncológico y a su vez acercándonos a estrategias que puedan personalizar y estas que sean efectivas para mejorar la calidad y la expectativa de tratamiento de nuestros pacientes. Así que muchas gracias a la Sociedad de Radioterapia y nos vemos en la tercera sesión. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.